Mis padres me ignoraron toda mi vida, hasta que necesitaron que financiara la boda de mi hermana. Me trataron como un extraño, minimizaron mis logros y me borraron de la familia, hasta que su niña de oro quiso una boda de lujo. Acepté pagar, con una condición: dar un discurso. ¿El resultado? Se sintieron humillados, mi hermana finalmente vio la verdad y yo me fui para siempre. Nací en una familia adinerada, pero no diría que tuve una infancia privilegiada. Mis padres, Andrés y Victoria, dirigían una exitosa empresa del sector sanitario, un negocio que había estado en la familia por generaciones. Para el mundo exterior eran la imagen del éxito, poderosos, respetados, admirados. Pero tras las puertas de nuestra enorme casa, yo no era más que un pensamiento olvidado. Desde que tengo memoria, mi vida giraba en torno a su ausencia. Pasaba los días bajo la supervisión de niñeras que iban y venían, apenas me acostumbraba a una, y desaparecía sin despedirse. Mis cumpleaños se celebraban con fiestas extravagantes, pero mis padres rara vez asistían. Cuando lo hacían, se comportaban como si el evento fuera una oportunidad de hacer contactos, no una celebración para su único hijo. Cuando tuve edad suficiente para entender, ya había aceptado que mis padres tenían cosas más importantes que hacer que pasar tiempo conmigo. Tenían negocios que cerrar, galas benéficas que atender y vacaciones lujosas en lugares que solo veía en fotografías. Criar a un hijo era algo que delegaban, como la limpieza de la casa o el mantenimiento del jardín. Jamás vi a mi padre levantarme tras una caída ni a mi madre arroparme por las noches. Al principio, pensé que así eran las cosas. Quizá todos los niños ricos crecían con niñeras, quizá todos los padres estaban demasiado ocupados para contar cuentos antes de dormir. Pero entonces llegó Sofía. Nació cuando yo tenía 8 años, y de repente, todo cambió. Mis padres, que apenas habían reconocido mi existencia, quedaron completamente cautivados por ella. Era hermosa, rizos dorados, ojos brillantes, una combinación perfecta de sus mejores rasgos. Desde que aprendió a caminar, se convirtió en el centro de su mundo. Vi a mi madre sostenerla con ternura, de una manera en la que nunca me sostuvo a mí. Mi padre llegaba temprano a casa solo para verla reír. La llevaban de vacaciones, la vestían con ropa de diseñador y la exhibían en sus eventos sociales como si fuera un trofeo. Fue entonces cuando comprendí que no era su estilo de vida lo que les impedía quererme. Era yo. No era especial. No era encantador ni carismático como Sofía. Era un niño común y corriente, sacaba buenas notas, no tenía talentos sobresalientes, era introvertido. Hablaba cuando me hablaban, seguía las reglas. Pero en una familia como la nuestra, eso no era suficiente. Mis padres querían un hijo que mejorara su imagen, y Sofía encajaba perfectamente. Las diferencias en el trato eran evidentes para todos. Los amigos de la familia comentaban lo generosos que eran mis padres por enviarme a los mejores colegios privados, mientras que al mismo tiempo alababan lo adorable que era Sofía. En las fiestas, me presentaban como nuestro hijo, Javier, mientras que a Sofía la exhibían como una princesa. Ella recibía elogios, amor y atención, cosas que yo hacía tiempo que había dejado de esperar. Pero lo peor no era el favoritismo. Era la soledad. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, juguetes caros, los últimos dispositivos, los mejores tutores, pero no tenía conexión con mi propia familia. Casi siempre comía solo. Pasaba las fiestas rodeado de extraños que mis padres llamaban amigos, no con personas que realmente se preocuparan por mí. Mi padre nunca me enseñó a andar en bicicleta. Mi madre nunca me besó antes de dormir. Crecí en una casa, no en un hogar. Cuando llegué a la adolescencia, me rendí en mi intento de formar parte de su mundo. En vez de eso, me concentré en mis estudios, no porque me motivaran, sino porque sabía que algún día tendría que construir una vida en la que realmente me valoraran. Sofía, en cambio, nunca tuvo que esforzarse. Le daban todo en bandeja, incluso cuando no lo merecía. Y por mucho que despreciara a mis padres, nunca llegué a resentirla a ella. Solo estaba jugando el papel que ellos le habían asignado. En ese momento no lo sabía, pero la caída de nuestra familia ya estaba en marcha. Y tarde o temprano, la ilusión cuidadosamente construida por mis padres se desplomaría sobre ellos.
Sofía era el centro de su universo, la hija que siempre habían querido, mientras que yo solo fui el que nació primero. No tardé en comprender que, en nuestra familia, el amor no era incondicional, se ganaba con admiración y estatus, y yo simplemente no tenía lo que ellos querían. Sofía, en cambio, era su obra maestra. Cada pequeña cosa que hacía era tratada como un logro extraordinario. Si decía unas pocas palabras en una cena, nuestros padres actuaban como si fuera una niña prodigio. Si hacía una rabieta en una tienda, lo llamaban liderazgo con carácter. No importaba lo que hiciera, siempre era adorable, brillante o inspiradora. Mientras tanto, yo debía permanecer en segundo plano, en silencio, obediente y sin llamar la atención. Las diferencias en nuestro trato eran imposibles de ignorar. Cuando sacaba buenas notas, era lo esperado. Sin elogios, sin celebración, apenas un bien hecho si se acordaban. Cuando Sofía sacaba un 5 en un examen, organizaban una pequeña fiesta, lo llamaban una experiencia de aprendizaje y culpaban al profesor por no reconocer su forma única de pensar. Cuando pedía ropa nueva, enviaban a una niñera a comprar lo más barato que encontrara en la tienda. Cuando Sofía quería algo, mi madre viajaba a otra ciudad para conseguirle el vestido exacto de diseñador que había visto en una revista. Tomaba clases de ballet, piano, pintura, tenía un sinfín de oportunidades a su disposición, mientras a mí me decían que aprendiera las cosas por mi cuenta. Intenté no sentir resentimiento. No era culpa de Sofía que mis padres la hubieran convertido en su favorita, y hacía tiempo que había dejado de esperar justicia de su parte. En lugar de perder el tiempo buscando su aprobación, me concentré en labrar mi propio camino. Si no iban a ayudarme a triunfar, lo haría sin ellos. Mientras Sofía pasaba su adolescencia de compras, en fiestas y faltando a clases sin consecuencias, yo estudiaba más que nunca. Cada matrícula de honor, cada beca que conseguía, era un paso hacia una vida donde no dependiera de ellos para nada. Pasaba los veranos trabajando, ahorrando lo que podía, mientras Sofía gastaba su asignación como si el dinero creciera en los árboles. Para ella, de hecho, sí lo hacía, porque sin importar cuánto despilfarrara, siempre había más esperándola. Cuando cumplí 18, me aceptaron en una de las mejores universidades, completamente por mérito propio. Mis padres no lo celebraron. En su lugar, lo llamaron un paso lógico y me recordaron que era lo que se esperaba de mí. Mientras tanto, Sofía, que apenas lograba aprobar el bachillerato a pesar de tener profesores particulares, recibió un coche nuevo, un viaje de verano a Europa y una tarjeta de crédito sin límite. Cuando finalmente abandonó los estudios, nuestros padres apenas reaccionaron. Le dieron un puesto inventado en la empresa familiar y fingieron que era una promesa en el mundo de los negocios, aunque apenas se presentaba a trabajar. Podría haberlos enfrentado. Podría haber preguntado por qué a un hijo le daban todo mientras el otro tenía que luchar por las sobras. Pero a esas alturas ya sabía la respuesta. No se trataba de justicia. No se trataba de amor. Se trataba de su imagen. Sofía era su orgullo y yo era la prueba viviente de que podían ser prescindibles para el éxito. Y para personas como ellos, eso era imperdonable. Así que dejé de intentarlo. Me enfoqué en mi carrera, construí mi propia vida y nunca miré atrás. Si querían fingir que no importaba, estaba encantado de devolverles el favor. Pensé que ahí terminaba todo, que finalmente me había liberado de sus juegos y su favoritismo. Pero me equivoqué. Porque por mucho que corriera, por mucho que lograra por mi cuenta, siempre volverían cuando necesitaran algo. Y pronto descubriría hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger a su niña de oro. Cuando me gradué de la universidad, ya había aprendido la lección más valiosa de mi vida: si quería algo, tenía que conseguirlo yo mismo. Mi título no era un regalo de mis padres, era algo por lo que había luchado. Cada noche de estudio, cada trabajo de medio tiempo, cada fin de semana sacrificado había valido la pena porque, a diferencia de mis padres, el mundo sí respetaba el esfuerzo. Conseguí un buen empleo justo después de graduarme y aunque no era glamuroso, era mío. Ganaba mi propio dinero, pagaba mis propias cuentas y, lo más importante, no le debía nada a mis padres. Al principio, intenté mantener una relación mínima con ellos. No estaba resentido, o al menos, eso me decía a mí mismo.
Les enviaba noticias de vez en cuando, los visitaba en las fiestas, jugaba el papel del hijo educado y distante que ellos mismos habían criado. Pero podía notar que algo había cambiado. Cuanto más éxito tenía, menos querían reconocerlo. Era como si mis logros fueran un insulto personal para ellos, como si el hecho de que hubiera logrado algo sin su ayuda fuera una verdad que no podían aceptar. Mientras tanto, Sofía estaba en crisis. Le habían dado un puesto en la empresa de mis padres, pero lo trataba como un pasatiempo en lugar de un trabajo. Apenas se presentaba, ignoraba plazos y discutía con empleados que llevaban años ahí. Pero nada de eso importaba. Nadie podía hacerla responsable. Mis padres la encubrían, le buscaban excusas e incluso la ascendieron a pesar de su ineptitud. Cuando se quejaba de que trabajar era demasiado estresante, simplemente le redujeron sus responsabilidades. Su vida personal no iba mejor. Pasó de una relación a otra, saltando de novio en novio, cada uno más tóxico que el anterior. Era caprichosa, imprudente y completamente incapaz de enfrentar el mundo real, pero nuestros padres se negaban a dejarla fracasar. Cada vez que tenía un problema, la rescataban, arrojándole dinero en lugar de obligarla a asumir las consecuencias. Cuanto más me alejaba, más claro me quedaba que estaban reescribiendo la historia para encajarla en su narrativa. Cuando la gente preguntaba por mí, mi padre decía cosas como: Javier abandonó a la familia en cuanto consiguió trabajo. Mi madre suspiraba dramáticamente y decía que me había vuelto frío, y que Sofía era la única hija en la que realmente podían confiar. No importaba que me hubieran ignorado toda mi infancia. Ahora que era independiente, exitoso y fuera de su control, yo era el villano. Intenté no darle importancia. Había construido una vida lejos de ellos y no tenía intención de mirar atrás. Me mudé a la ciudad, hice amigos de verdad y me concentré en mi carrera. Pero por mucho que me alejara, siempre tenía presente una verdad dolorosa. Sofía nunca podría escapar de ellos como lo hice yo. La habían protegido tanto, la habían malcriado hasta tal punto, que no sabía cómo existir sin su apoyo. Y algún día, cuando mis padres ya no estuvieran para protegerla, no le quedaría nada. Pero ese no era mi problema. O al menos, eso me decía a mí mismo. Tenía mi propia vida que vivir. Mi propio futuro que construir. Había escapado de sus expectativas, de su manipulación, de su favoritismo. Era libre. O eso creía. Porque mis padres aún no habían terminado conmigo. Conocí a Laura 2 años después de haberme asentado completamente en mi carrera. No se parecía en nada a las mujeres con las que había salido antes, era decidida, segura de sí misma y con una elegancia natural. Trabajaba en la industria de la moda, un mundo que me era completamente ajeno, y aún así, vio algo en mí que amaba. Siempre bromeaba diciendo que tenía un pésimo gusto por haberme elegido a mí, un hombre sin sentido de la moda. Pero ella solo reía y me decía que era la mejor decisión que había tomado. Laura me cambió de maneras que nunca esperé. Me enseñó a moverme por la vida con confianza, a abrazar el éxito que había conseguido con tanto esfuerzo en lugar de esperar a que lo minimizaran, como siempre lo habían hecho mis padres. Con ella me sentía realmente visto, algo que nunca había experimentado antes. Y por primera vez en mi vida, tenía una pareja de verdad, alguien que me valoraba no por cómo la hacía quedar, sino por quién realmente era. Cuando decidimos casarnos, supe que quería algo especial. No solo para nosotros, sino para el pequeño círculo de personas que realmente habían estado ahí para mí. A diferencia de mis padres, que organizaban eventos extravagantes por estatus, yo quería una boda que tuviera significado. Tras meses de planificación, Laura y yo optamos por casarnos en Sevilla, una experiencia que sería inolvidable por las razones correctas. Cubrimos los gastos de viaje y alojamiento para nuestros amigos y familiares más cercanos, asegurándonos de que cada invitado se sintiera parte de algo mágico. Como era de esperar, mis padres no mostraron entusiasmo. Apenas reaccionaron cuando les di la noticia, con un seco «ah, qué bien». No hubo emoción ni interés. No preguntaron por Laura, no se interesaron por los detalles y, cuando les propuse una cena para que la conocieran mejor, se excusaron diciendo que estaban ocupados. No me sorprendió, pero igual dolió. Sofía, en cambio, fue otra historia.
Cuando supo de nuestra boda, noté que estaba celosa. Intentó disimular con una sonrisa falsa, pero reconocí la mirada en sus ojos, la misma que había visto durante años cuando alguien más recibía la atención que ella creía merecer. Al principio hizo comentarios pasivo-agresivos sobre lo exagerado que era hacer una boda de destino, sobre cómo era demasiado pagar los gastos de los invitados. Pero entonces, una semana antes del evento, me llamó con una petición especial. Quería que pagara el billete de avión de su novio para que pudiera asistir. Dudé. Laura me aconsejó que no lo hiciera, diciendo que no era nuestra responsabilidad, pero una parte de mí quería creer que tal vez Sofía intentaba acercarse a mí. Quizás esta era su manera de demostrar que quería apoyarme. Así que, contra mi mejor juicio, acepté. En la boda, Sofía estuvo inusualmente callada. La sorprendí observándonos a Laura y a mí con una expresión que no supe interpretar. Mi madre la consolaba en voz baja, susurrándole cosas al oído. No sabía qué le estaba diciendo, pero tenía la sensación de que no era nada bueno. Mis padres asistieron, pero apenas participaron. Estaban presentes físicamente, pero no en espíritu, como si fueran simples invitados que habían acudido por obligación más que por ilusión. Cuando terminó la boda, intenté mantener un mínimo contacto con ellos. Llamé, los invité a cenar, les envié fotos del evento. Cada vez, o ignoraban mis esfuerzos o respondían con monosílabos. Eventualmente, me rendí. Había pasado toda mi vida buscando una relación con ellos, y por fin estaba cansado. No fue hasta meses después que descubrí lo que estaban diciendo de mí a mis espaldas. Le contaban a cualquiera que quisiera escucharlos que los había abandonado. Que me había aprovechado de su dinero, de sus recursos, de su generosidad, y que luego les había dado la espalda. Mi padre llegó a decir que nunca me dejaría un solo céntimo de su fortuna, como si alguna vez hubiera esperado recibir algo de él. Pero lo más doloroso no fueron las mentiras que difundieron. Fue Sofía. Ella se había creído cada palabra. En algún momento, mi hermana, que jamás había recibido de mí un mal gesto, a quien nunca le guardé rencor, se convirtió en uno de ellos. Y comprendí que, sin importar lo que hiciera, sin importar cuánto lograra, siempre me pintarían como el villano. Y pronto descubriría hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger a su hija perfecta. Habían pasado unos meses desde mi boda, y para entonces, ya había aceptado completamente que mis padres y yo nunca tendríamos una relación real. Ya no buscaba su aprobación, ya no intentaba formar parte de una familia que nunca me había querido ahí. Laura y yo estábamos construyendo nuestra vida juntos y, por primera vez, me sentía completamente libre. Pero justo cuando pensé que había escapado de su influencia, volvieron a arrastrarme a su mundo. Me enteré del compromiso de Sofía a través de mi tía, la única persona de la familia que siempre me había apoyado. Me llamó una noche, con un tono divertido en la voz, para contarme lo que estaba pasando. Sofía había quedado deslumbrada por mi boda y estaba decidida a tener algo igual de impresionante. Incluso convenció a su novio de que le propusiera matrimonio solo para poder empezar con la planificación. Pero había un problema. Ni ella ni su prometido tenían dinero. Sofía nunca había trabajado por nada en su vida, y su futuro esposo tampoco. Tenían grandes planes, salones de 5 estrellas, vestidos de diseñador, luna de miel en Europa, pero ningún medio para pagarlo. Así que, por supuesto, recurrió al único lugar donde siempre había encontrado lo que quería, mis padres. Y, como era de esperarse, aceptaron sin dudarlo. Le prometieron una boda lujosa, igual que la mía, porque no podían permitir que su hija dorada fuera superada. Pero lo que no anticiparon fue que sus propios problemas financieros finalmente los alcanzarían. La empresa familiar, que antes era un imperio seguro, había estado sufriendo grandes pérdidas. Un juicio inminente amenazaba con destruir sus finanzas, y de pronto, se dieron cuenta de que estaban en problemas. Fue entonces cuando se acercaron a mí. Al principio, parecía algo inofensivo, una simple invitación a cenar, la primera que habían extendido a Laura y a mí. Debería haber sospechado que algo andaba mal. Mis padres nunca hacían nada sin un motivo, y su repentino interés en vernos no parecía una reconciliación. Pero una parte de mí, la parte ingenua que aún quería creer que podían cambiar,
pensó que tal vez estaban intentando arreglar las cosas. Me equivoqué. La velada comenzó de forma agradable. Mis padres interpretaron su papel de anfitriones cálidos, preguntaron por nuestras vidas como si alguna vez les hubiera importado. Sofía no estaba, lo que debería haber sido otra señal de alarma. Y entonces, después de la cena, finalmente dejaron caer la máscara. Me hablaron de sus problemas financieros, del juicio, de cómo ya no podían costear la boda de Sofía. Y luego vino la verdadera razón por la que nos habían invitado. Querían que yo la pagara. Me quedé allí, mirándolos, tratando de asimilar lo que acababan de decirme. Después de años de abandono, después de tratarme como un extraño, ¿ahora querían mi dinero? Ahora que su hija favorita necesitaba algo, ¿de repente se acordaban de que yo existía? No se trataba de reparar nuestra relación. Se trataba de utilizarme. Debería haberme negado. Debería haberme levantado y salir de ahí. Pero mientras los observaba, tan desesperados por mantener su fachada de familia perfecta, algo dentro de mí hizo clic. Este era mi momento. Por primera vez, tenía todo el poder. Así que sonreí y dije, por supuesto, pagaré la boda. Mis padres suspiraron aliviados, pero antes de que pudieran celebrar, añadí, y con 2 condiciones. Primero, tendría el control total de la planificación de la boda. Cada detalle, desde el lugar hasta la decoración, sería mi decisión. Si yo pagaba, yo mandaba. Mis padres vacilaron, pero al final aceptaron. No estaban en posición de negociar. Segundo, quería dar un discurso en la boda. Parecieron confundidos. De todas las cosas que podía pedir, ¿por qué eso? Nunca había sido alguien que hablara en público, así que asumieron que era una simple petición sin importancia. Aceptaron sin pensarlo 2 veces. Ese fue su error. Porque esto ya no era solo una boda. Era una oportunidad. Una oportunidad para contar la verdad. Una oportunidad para exponer todo lo que me habían hecho. Una oportunidad para recuperar los años que me robaron. No tenían idea de lo que se avecinaba. La boda fue exactamente lo que mis padres habían imaginado, lujosa, elegante, llena de invitados importantes en su círculo social. El lugar era espectacular, la comida exquisita, y cada detalle gritaba opulencia. Pero debajo de la superficie, yo sabía que Sofía no estaba feliz. No había tenido voz en la planificación, y aunque intentaba sonreír, podía ver la irritación en sus ojos mientras recorría una boda que no sentía suya. Escogí deliberadamente cosas que sabía que no le gustaban, pero que no podía quejarse sin quedar mal. Pequeñas formas de hacerle sentir lo que yo había sentido durante años. Mis padres, sin embargo, estaban demasiado ocupados disfrutando de la admiración de sus invitados. Demasiado orgullosos de haber vuelto a demostrar que eran una familia perfecta. Seguían creyendo que habían ganado, que yo simplemente había aceptado mi papel como su fuente de dinero. No tenían idea de lo que estaba a punto de ocurrir. A medida que avanzaba la noche, llegó el momento de los discursos. Primero hablaron los típicos invitados, llenando el aire con elogios vacíos y cumplidos exagerados. Luego, llegó mi turno. El salón se quedó en silencio cuando me puse de pie. Mis padres sonrieron, esperando un discurso genérico y amable, algo sobre lo feliz que estaba por Sofía. No tenían razones para sospechar lo contrario. Respiré hondo, miré a la multitud expectante y comencé. Quiero tomar un momento para agradecer a mis padres por darme la oportunidad de hablar hoy, dije con voz firme. Mi expresión neutral. Mi madre y mi padre intercambiaron miradas de aprobación, pero también de leve desconcierto. No tenían idea de lo que vendría después. Verán, durante años, mis padres me ignoraron, continué. Nunca me apoyaron, nunca me trataron con el mismo amor y cariño que le dieron a Sofía. Pero ahora que necesitan algo de mí, de repente vuelvo a existir. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Mi padre tensó la mandíbula, la sonrisa de mi madre se desvaneció, y Sofía se quedó completamente inmóvil. Seguí hablando. Hablé de mi infancia, de cómo fui criado por niñeras mientras mis padres jugaban a ser la pareja perfecta en público. Hablé de cómo cada uno de mis logros fue minimizado,
mientras cada pequeño esfuerzo de Sofía era celebrado como si fuera una proeza. Pinté una imagen clara de lo que significaba crecer en una familia que solo valoraba las apariencias. Una familia donde el amor no era incondicional, sino algo que se ganaba con admiración y estatus. Y me aseguré de que cada persona en la sala comprendiera exactamente qué tipo de personas eran mis padres. Pero no guardo rencor, dije, sonriendo mientras miraba directamente a mis padres, cuyos rostros estaban completamente pálidos. De hecho, estoy agradecido. Porque gracias a su indiferencia, aprendí la lección más importante de mi vida. No necesitas una familia para triunfar. Solo necesitas determinación. El silencio en el salón era insoportable. Mis padres parecían querer desaparecer. Su imagen cuidadosamente construida se estaba desmoronando frente a sus amigos y socios. Sofía parecía a punto de llorar, no por enojo, sino por comprensión. Por primera vez en su vida, estaba viendo la verdad. Entonces, me giré hacia ella, caminé hasta donde estaba y la abracé. «De verdad espero que tengas una vida maravillosa con tu esposo», susurré. Y sin esperar respuesta, di media vuelta y me fui. No me quedé a ver las consecuencias. No me importaba el daño que acababa de hacer a la reputación de mis padres. Salí directamente del salón de eventos, con mi esposa a mi lado, dejando atrás a la familia que nunca había sido mía. Esa noche, mientras me sentaba en la habitación del hotel, sentí algo que nunca había sentido antes: satisfacción. Por primera vez en mi vida, había dicho la verdad y el mundo me había escuchado. Nada de fingir. Nada de callar. Los había expuesto. Y ahora, finalmente, tendrían que vivir con la realidad que ellos mismos habían creado. Apenas me había acomodado en mi habitación cuando escuché un golpe en la puerta. Era pasada la medianoche y no esperaba a nadie. Laura me miró con una expresión comprensiva, pero no dijo nada. Dudé un momento antes de abrir la puerta. Y ahí estaba Sofía. Su maquillaje estaba corrido, los ojos hinchados de tanto llorar y por primera vez en mi vida, la vi completamente perdida. Sin decir una palabra, se lanzó a mis brazos y sollozó en mi hombro. Fue el momento más genuino que habíamos compartido en toda nuestra vida. Laura salió discretamente de la habitación para darnos privacidad. Al principio, me quedé rígido, sin saber qué hacer. Pero luego, lentamente, la abracé y la dejé llorar. En ese instante, Sofía no era la niña mimada de mis padres. Era simplemente mi hermana. Y por primera vez, la vi como otra víctima de nuestros padres. No lo sabía, susurró después de un largo silencio, separándose y limpiándose el rostro. Te juro, Javier, que no lo sabía. Mamá y papá siempre me dijeron que tú fuiste quien se alejó. Que tú eras el frío, el que nunca quiso formar parte de la familia. Les creí. Tomó aire tembloroso, su voz quebrándose. Pensé que simplemente no te importaba. Me senté en la cama, exhalando lentamente. Nunca te odié, Sofía. Nunca te culpé. Pero no podía seguir intentando ser parte de una familia que nunca me quiso ahí. Asintió, mirando sus manos. Me siento tan estúpida, murmuró. Durante años, pensé que me estaban protegiendo, pero solo me usaban. Me hicieron creer que era especial, pero en realidad, solo querían controlarme. Por primera vez en nuestras vidas, nos entendimos. Le conté todo lo que había callado durante años. Cómo me trataron como una carga mientras a ella la colmaban de amor. Cómo ignoraron mis logros mientras la felicitaban por lo mínimo. Y lo peor de todo, ella no intentó defenderlos. No discutió, no buscó excusas. Solo escuchó. Y vi cómo la realidad se desplomaba sobre ella. Ahora no sé qué hacer, admitió. Han controlado cada parte de mi vida. Ni siquiera sé quién soy sin ellos. Suspiré. Descúbrelo, Sofía. No necesitas que ellos te digan quién ser. Solo tienes que decidirlo tú misma. Y en ese momento supe que, aunque había perdido unos padres, había ganado algo mucho más valioso. Por fin, tenía a mi hermana. Y por fin, era libre.